Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Basado en esto, me gustaría a mí definir que la aduana es un ente independiente y que por consiguiente es el único que tiene la potestad aduanera de poder tomar decisiones al momento de la importación de las mercancías. ¿Qué ha sucedido? A mi criterio, creo que lo que ha sucedido es que no hubo una buena logística en la compra de lo que son estos hospitales. ¿Por qué? ¿Cómo se hace usualmente? Usualmente el comprador se pone de acuerdo con el suplidor o exportador y se hace algo que se llama sincronización de tiempos a la importación. ¿Qué significa esto? Hago una ruta crítica para ver cuánto se va a tardar la expedición en alta mar, cuál es su fecha de llegada al puerto y cuánto me van a demorar los documentos desde el país que está embarcándome el suplidor hasta lo que es Honduras. Entonces, cuando usted tiene ya determinado y sincronizado los tiempos, la lógica dice, una vez que el buque está zarpando en ese mismo día o antes de ese día, usted puede tener una orden de parte del exportador para que envíe la documentación original a destino. ¿Para qué? Para que el comprador, en este caso, pueda hacer la función ante la aduana o ante su agente de aduanas. En este caso no hay agente de aduanas, va a ser una declaración de oficio, pero el comprador pueda presentarse a la aduana y proveer todos los elementos, toda la documentación, antes de que el buque atraque. ¿Para qué? Para facilitar el proceso de importación de las aduanas. Esta es la forma correcta de hacerlo, así lo hacen todas las empresas cuando hablamos de importaciones fuera del continente o al otro lado del globo. Esa usualmente es la lógica de la logística que se tiene que utilizar. Yo puedo creer que la aduana está haciendo uso de su potestad, está en ley de poderlo hacer, porque hay otros factores también que tienen influencia en esta situación. Esta carga tiene características. La primera, no es una carga comercial. Segundo, esta carga se volvió de interés nacional, porque ya no es que simplemente va a ser un proceso de aduana. ¿Por qué? Porque hay indicios de corrupción. ¿Qué pasa cuando hay indicios de corrupción? Para la aduana, para la administración de aduanas, se volvió de alto riesgo y por consiguiente la aduana tiene que utilizar todo el procedimiento, tiene que ser minucioso al momento de hacer la declaración de aduanas, sin la cual no puede estar satisfecha la aduana para poder darle levante o salida de las mercancías. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso hipotético, si lo que reflejó el escáner no coincide con lo que dice la factura? Entonces, ¿cómo la aduana va a poder hacer el proceso de desaduanaje si no tiene una factura con qué comparar, contra qué chequear si vino o no vino? La pregunta es, ¿qué pasaría entonces si faltó una cama? ¿Qué pasaría si faltó un respirador? ¿Qué pasaría si vinieron dañados? ¿Quién se va a hacer responsable? Tiene que ser, en este caso, la autoridad aduanera que diga, necesito la documentación para en contra de eso poder chequear, hacer la auditoría. Claro, la aduana se puede poner de acuerdo con los entes contralores del Estado para hacer una inspección, pero para hacer esto, el responsable de proveer todos los elementos para que el desaduanaje sea claro y transparente es el comprador, porque el comprador es el único que sabe qué compró y a qué precio compró. La aduana no puede saberlo. Entonces, para hacer la declaración de aduana, tiene el importador o comprador, en este caso, presentar, satisfacer lo que la normativa internacional dice para hacer el procedimiento de desaduanaje de las mercancías. En este momento, creo que hasta el día de hoy, al no haber una declaración de aduana, ni siquiera ha empezado el proceso de desaduanaje. Lo que ha sucedido es que se bajó del buque la mercancía, pasó el escáner y está en el depósito de aduanas. Entonces es importante entender esto porque pueden haber malos entendidos. En ningún momento la aduana puede venir y decir, ok, revisemos si no tiene la documentación. Y esto es por respaldo de la misma normativa que le exige a la aduana. Y ya lo mencioné en el artículo 321, los originales para poder hacer el clareo de las mercancías, o en este caso lo que nosotros llamamos el desaduanaje de las mercancías. ¿Qué consecuencias puede tener
la advertencia del Ministerio Público que si esa factura original no llega mañana, van a intervenir los contenedores. Es que aquí este es otro punto que yo quisiera dejar claro, licenciado Renato. Las zonas primarias, que son las aduanas en sí, son áreas de excepción territorial. ¿Por qué? No puede. Porque son áreas exclusivas donde se puede ejercer la potestad aduanera. En este sentido, esto es como que usted quiera ir a una embajada y aplicar la ley en una embajada. No puede. Es una zona de excepción territorial, porque son zonas primarias. ¿Qué significa que son zonas primarias? Que aquí tiene que ver mucho la seguridad nacional. Entonces, esta normativa, este concepto que le acabo de dar, funciona para todo Centroamérica, porque está regulado por la misma ley que ya dije, que se llama Cauca y Recauca, y el Cauca y Recauca establece claramente qué es una zona primaria, qué es una zona secundaria y qué es lo que todos conocemos como territorio aduanero nacional. ¿Qué sucede? Que para mí no debería de existir en este sentido una amenaza del Ministerio Público, porque la potestad aduanera la tiene el Servicio de Aduanas. Que bien es cierto que si el Servicio de Aduanas encuentra irregularidades, ellos van a tener que hacer un llamado al Ministerio Público para que puedan actuar de oficio. Y se puede hacer de esa manera, como también se puede hacer en una revisión conjunta, pero quien tiene que tener el control del desaduanaje es el Servicio de Aduanas, porque son ellos los que, conforme a ley, tienen la potestad para hacer la revisión, que ya le expliqué cómo se debe hacer, para tener los documentos en su poder. Si no tiene los documentos en su poder, la aduana no tiene cómo comparar, cómo revisar qué fue lo que vino, si faltó, si salió averiado, etcétera, etcétera, etcétera. Si el Ministerio Público quiere, lo que puede hacer es una inspección conjunta con la aduana al momento de hacer la declaración de aduanas. Eso es otra cosa, y así se maneja en todas las aduanas del mundo. Pero el Ministerio Público no puede venir, y eso sería como querer aplicar una ley nacional violando una ley internacional. Entonces no podemos hacer eso. Tenemos que cumplir y satisfacer lo que dice Cauca y Recauca, hacerle el levante y el despacho de las mercancías conforme a ley, y luego después los entes controladores del Estado pueden proceder si es lo que se quiere hacer en este caso. José Raúl, por su experiencia como agente aduanero, consultor en comercio exterior y máster en administración de negocios, ¿le parece inaudito que se le haya olvidado a medio mundo tener esta factura original? Y en todo caso, ¿pudiese estarse tejiendo algún acto de corrupción para justificar todas las irregularidades que ya el COEP ha descrito esta mañana en la compra de estos hospitales? No, es que se quitó el audífono, claro, y no me escuchó. Por su experiencia en este campo, ¿le parece inaudito que una inversión de 1.200 millones de lempiras venga sin esa factura original? En todo caso, ¿cree que pudiese estarse tejiendo ahí un acto de corrupción, como ya lo sospechan algunas organizaciones en Honduras como el CNA, con esta tardanza, digo, algún acto de corrupción en cuanto a manipular documentos y a cuadrar cifras? Permítame, voy a ir a una pausa porque no me sigue escuchando don Raúl López, y me parece que esto es interesante. Saludo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, don Roberto Herrera Cáceres. Bienvenido al programa, don Roberto. Muchas gracias, licenciado Álvarez, por su invitación a participar, y estamos interesados en hacer llegar la respuesta que tenga bien usted plantear sus interrogantes. Muy bien, ya se las estaremos planteando. Y yo no quiero dejar ir también aquí a don Gustavo Solórzano con algo que me tiene preocupado desde ayer. Las suspensiones de contratos de trabajo por la pandemia fueron de 3 y 4 meses, ¿verdad? 90 y 120 días. Vamos a ver, es que yo creo que aquí en esto, Renato, me voy a tomar 2 minutos nada más, con esto ha existido un nivel de confusión tremendo, porque
en ningún artículo del Código del Trabajo relacionado a la suspensión de los contratos se establece un periodo para las suspensiones por razón de la fuerza mayor, que es lo que ha motivado la suspensión. El periodo de 120 días que se ha venido mencionando es un periodo que es para otro tipo de causas. Por ejemplo, cuando la empresa tiene exceso de materia prima y ya no tiene que producir, tiene que vender todo eso, no tiene recursos económicos y tiene la imposibilidad de adquirirlos. Son cuestiones o elementos que se pueden prever. En el caso de la fuerza mayor, si hay una empresa, hay un patrono que señaló un plazo, lo único que tiene que hacer ese patrono es manifestar la prórroga del plazo, expresando de que la causa que motivó la suspensión todavía persiste. No es necesario hacer ningún tipo de reforma. Es que tal como lo dice la prensa de San Pedro Sula, hoy estamos en vilo pensando que al cumplirse esos 120 días pudiesen estar casi al borde del desempleo 200,000 trabajadores de Honduras. Se lo pongo así, Renato, si es que el tema de terminación del contrato de trabajo por razón de lo que está ocurriendo, eso ya forma parte de lo que son las causas de terminación. Sin embargo, las empresas, y es aquí a veces donde no terminamos de entender ese rol de las empresas, son más cuestionadas que otra cosa, pero no se alaban. Las empresas no han decidido terminar los contratos porque todavía tienen esperanza de que todo se corrija. Lo que han hecho es suspender, y yo sé que muchas empresas ahorita lo que van a hacer es, bueno, todavía estamos en el problema, pasamos a 60 días más, pero lo que le quiero decir es que no se necesita ningún tipo de reforma, simplemente es notificar al trabajador de que el periodo inicialmente establecido se amplía, nada más. Sí, porque esa gente está pensando que al cumplirse los 120 días, que ya están por cumplirse o ya se cumplieron. Se cumplen, lo que pasa es que también aquí recordemos que lo que se cumple en 120 días es desde que se decretaron la suspensión de garantías constitucionales, que viene del 16 de marzo, ahora el 16 de julio. Lo que mucho trabajador que se le ha suspendido su contrato está pensando que al cumplirse estos 120 días, o si se da un plazo de 60 días, al cumplirse ese plazo adicional, viene el despido. Lo que está pensando. Sí, pero creo ahí que fue en los medios de comunicación, y lo voy a decir porque al final fue la misma autoridad la que sacó el tema. Creo de que fue una mala interpretación que hizo la autoridad del trabajo en atención a este tema. Sí, que más bien lo que ha generado, y se lo digo porque recibo día a día consultas tanto de empresas como también de trabajadores de empresas en cuanto a qué hacer, y toca estar aclarando este tema, y de igual manera no es un tema que sea una posición de COEP. Yo ayer pude ver en los noticiarios a muchos abogados expertos en derecho laboral que comparten la opinión también del sector privado en este sentido. O sea que es una bocanada de oxígeno para todos los trabajadores. No necesariamente al cumplirse los 120 días de la suspensión de sus contratos es que luego viene el despido. O si ampliara a 60 días es que al terminar esa ampliación viene el despido. No necesariamente. Podemos estar 2 años, Renato. Es que en eso ya no consiste, y yo aquí quiero ser enfático en esto. Ayer me entrevistaban con este tema, es que ya... Es más, ya la terminación del contrato no consiste en porque el patrón no quiera despedirlo, es porque ya las empresas ya no pueden. Las empresas están cerrando o de a poco van sacando ya al personal porque saben que no van a volver. Tenemos una letalidad estimada para el mes de julio del 41.1% de la micro pequeña empresa. Eso es terrible. ¿Para qué fecha? Para julio. O sea, si las condiciones no cambian para el mes de julio, según los estudios que ha hecho COEP junto con cámaras de comercio, Fedecámara, es 41.1% de las empresas. Necesitamos enfocarnos, entendemos todo el tema sanitario, pero necesitamos tratar el tema de la reapertura, pero con reactivación económica. Es un equilibrio entre las dos cosas. Se plantearon al momento de que yo estuve aquí con usted el 1 de junio hablando de lo de la reapertura económica. Sin embargo, no se siguió una estrategia adecuada para lograr ese balance adecuado entre lo